Es un honor para mí compartir este foro con todos ustedes. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a la hermana República de Haití, su hospitalidad y buen hacer en la organización de esta cumbre. Es un honor para mí visitar este país que siempre nos recibe con su calor humano. En este territorio que fue precursor de la libertad y de la independencia de nuestra América. A nuestros hermanos haitianos nos unen no solo la geografía y la historia de nuestra isla, sino también y especialmente nuestra visión de futuro, esa voluntad de cooperación y desarrollo conjunto que debe llevarnos a estrechar cada vez más nuestros lazos. Celebramos, por tanto, que sean los anfitriones de esta quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe. Asimismo, expresamos nuestro apoyo a la presidencia pro tempore que ha asumido México y prometemos acompañarlo en este proceso. Amigos y amigas, esta es una institución joven históricamente hablando, pero en los 19 años transcurridos desde su fundación se ha ido desarrollando como un foro privilegiado para profundizar en los diálogos de cooperación, coordinación y desarrollo que demandan los pueblos del Gran Caribe. Como ya hemos señalado en otras oportunidades, la palabra clave en la política internacional en la época en que vivimos no puede ser otra que integración. Sin embargo, esta se menciona a menudo en un contexto puramente economicista, que describe la relación entre los países como una extensión más de la competencia de mercados. Desde República Dominicana entendemos que, aún siendo importante, no es la integración de mercados la que debe acaparar todos los esfuerzos entre nuestros países, que comparten mucho más que intercambios comerciales. Apostamos por una integración que ponga a nuestros pueblos, a nuestros hombres y mujeres en el centro de las decisiones y de las políticas conjuntas. Apostamos por la solidaridad, por la protección de la vida y por el desarrollo sostenible de nuestra región, y sabemos que muchos de los aquí presentes comparten esta visión. Somos conscientes de las asimetrías que reúne este foro, pero consideramos que esa circunstancia, lejos de desalentar nuestros esfuerzos comunes, debe servirnos de inspiración e impulso en la búsqueda de estrategias que nos complementen. Solo coordinando nuestro trabajo y nuestras voces lograremos alcanzar las metas que nos hemos trazado en los terrenos de desarrollo social, político, económico, medioambiental, científico, tecnológico y cultural. Solo así conseguiremos afianzar la identidad caribeña y podremos darle a nuestra región el lugar que merece en la comunidad internacional. En este sentido, veo con gran optimismo el reenfoque que le estamos dando a la Asociación de Estados del Caribe. En este encuentro estamos ante una asociación que se revitaliza, con un plan de acción, con compromisos renovados y con una agenda fortalecida por su espíritu concreto y el valor de sus proyectos. Estamos, por tanto, ante un relanzamiento de este espacio de intercambio que desde la República Dominicana estamos decididos a apoyar y priorizar como nunca antes. Ha llegado, pues, el momento de que la Asociación de Estados del Caribe cumpla integralmente con su noble misión de ser una organización para la consulta, la cooperación y la acción concertada en los procesos de modernización y desarrollo de las comunicaciones, del comercio, de la industria, de la agricultura, del turismo sostenible, del medio ambiente, del transporte, de la migración, la cultura, la ciencia y tecnología y la seguridad en toda la región. En este sentido quiero señalar en primer lugar el honor y la responsabilidad que es para nosotros que se haya elegido a un dominicano para presidir el Comité de Comercio e Inversión de la Asociación de Estados del Caribe. Nos comprometemos a poner todo nuestro empeño en el desarrollo de esta área, que debe llevarnos
a la creación de un espacio económico ampliado para el comercio y la inversión en beneficio de nuestros pueblos. Asimismo, quiero reiterar nuestro especial interés en impulsar los esfuerzos regionales en materia de prevención de riesgo y respuesta temprana ante desastres naturales. Como país, presidente del Comité Especial de Reducción de Riesgos de Desastres, en los años 2010 y 2012, trabajamos de la mano con la Secretaría General y la Comisión de Reducción de Riesgos de Desastres en iniciativas como el proyecto de fortalecimiento de las operaciones y servicios hidrotermológicos en los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe, que realizamos con Finlandia y del que se han beneficiado ya 16 países. Continuaremos respaldando los proyectos en curso y contribuiremos además con otras iniciativas como el proyecto HOT4 que desarrollamos con los gobiernos de Qatar y Turquía y que tiene como objetivo mejorar la eficacia y la coordinación de los mecanismos de emergencia regionales ante desastres naturales. El objetivo principal del HOT4 es mejorar la coordinación humanitaria cívico-militar y asegurar una respuesta apropiada y eficaz en operaciones de socorro, de conformidad con el derecho internacional humanitario, así como con los principios fundamentales de imparcialidad, neutralidad, independencia y asistencia basada en el concepto de vecinos ayudando a vecinos. En concreto, la iniciativa contempla la creación del Centro de Capacitación y Entrenamiento en Respuestas a Desastres HOT4, con sede en Santo Domingo, que constituirá un hito en la formación de capacidades de los recursos humanos y técnicos que demanda nuestra región. Les invitamos a hacer suyo este proyecto. Asimismo, impulsamos y apoyamos la celebración de un gran foro regional sobre vulnerabilidad, con todos los actores y países de la Asociación de Estados del Caribe, que nos permita profundizar en estas y otras experiencias. Señoras y señores, estamos decididos a trabajar de la mano con todos los países de la región en este y en todos los foros multilaterales que nos permitan avanzar en nuestro objetivo principal, mejorar la vida de nuestros pueblos e impulsar un modelo de desarrollo más justo y más solidario. Creemos en el poder de los estados para llevar bienestar a las personas. Creemos en la capacidad de los gobiernos de coordinar nuestros esfuerzos y de crear las condiciones necesarias para el desarrollo y la prosperidad de nuestras familias. Es hora de renovar la autoestima y la esperanza. Es hora de devolver a nuestros pueblos el orgullo de elegir su destino y de saber que la voluntad popular es el motor de nuestras acciones. Avancemos pues en nuestra agenda común, con proyectos concretos y con trabajo tesonero. Avancemos con la mirada puesta en nuestra gente y en nuestro gran Caribe, ese mar que es nuestro patrimonio común, fuente inagotable de vida y punto de partida desde hace siglos de nuestra identidad regional. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.